Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a empezar. Soy Javier Otazu, profesor de Economía de aquí de la UNED. Bueno, algunos ya os conozco, sois alumnos o exalumnos. Así que vamos a hablar un poco hoy del tema de la relación que hay. ¿Se oye? A ver, ahora sí. Pues lo que os decía, vamos a hablar hoy del tema o de la relación que hay entre las mentiras y las estadísticas. Me voy viendo que va goteando todavía un poco de gente. Entonces, justo a la entrada os habrán repartido un papel donde viene ya el resumen de lo que voy a hablar. No quita para que suelte luego más anécdotas. En el papel viene mi correo electrónico. A ver. Entonces, si cualquiera de vosotros quiere hablar o quiere la presentación o quiere datos o saber más, pues que se ponga en contacto conmigo y ya está. La otra vez cuando di otra conferencia en febrero, la verdad es que pues mucha gente a lo mejor te pide datos y pues saber un poco más del tema o incluso bibliografía, ¿no? Entonces, si entramos ya en materia, deciros que respecto de las estadísticas, la charla no va a ser técnica, no voy a meterme aquí con rollos o de inferencia estadística o de p-valor, porque creo que no merece la pena. Creo que es mejor tener unas ideas muy claras y ya está. Comienzo, claro, con la frase de mentiras, grandes mentiras y estadísticas. Esa es de Mark Twain, el escritor. Después está la famosa de Winston Churchill, que solo creía en las estadísticas que ha manipulado él. Y luego, claro, la frase de abajo, no he querido ponerlo directamente, pero es de Zapatero. Cuando estaban con el reparto del, ¿sabéis?, las comunidades autónomas, cómo han cambiado los tiempos, ¿no? En este debate hablaban de que todas iban a quedar por encima de la media y ahora andan entre ellas peleándose, ¿no?, para ver si hay un déficit asimétrico, que me quedo yo, que se queda el otro. Pero es espantoso que un político, puede ser un despiste, ¿verdad?, de esa formación, cómo pueden llegar a decir que todas las comunidades autónomas van a quedar encima de la media, ¿no? Entonces, la estructura va por aquí. Primero os hablaré de una introducción y una pincelada básica, dos aspectos fundamentales que siempre tenemos que conocer, pues de tanta estadística que tenemos, para saber cómo ya podemos confundirnos al ver una serie de datos. Luego os hablaré de unas estadísticas básicas para tener referencias a nivel mundial. Cuando hablo de referencias a nivel mundial, para aprender a manejarnos con estos números tan grandes de un déficit de 67.000 millones de euros, un PIB de 1 billón de euros. Es que hay tantos números que nos acaban dando igual 20 millones de euros que 200 millones de euros. Es decir, a ti te dicen que un tío ha robado o 20 o 200 y nos da igual, ¿no? Y desde luego no es lo mismo. Después de la parte de errores típicos y manipulaciones habituales, se pueden intercambiar entre ellas. Es decir, dentro de errores típicos son de interpretación de datos, manipulaciones habituales, pues, unas veces son inconscientes, otras veces son conscientes acerca de datos. Después os diré cómo se hacen las profecías económicas, unas profecías que también sabéis que se van corrigiendo constantemente, ¿no? Que el crecimiento va a ser el 1,5%, luego que va a ser el 0,5%, luego que va a ser negativo. Y terminaremos hablando de cómo se puede interpretar, entre comillas, estadísticamente el mundo. Os diré, pues, de nuevo, referencias ya fundamentales y bueno, pues a ver si os gusta un poco toda esta historia. Todos los días no hacemos más que recibir datos, datos, datos y más datos, ¿no? Einstein decía que, claro, la información no es conocimiento. Hombre, también decía que la educación era lo que nos queda cuando salimos del colegio y se nos olvida todo lo que hemos aprendido. Pues nuestras pautas, eso es lo que es educación, ¿verdad? Entonces, fijaos, la de datos que recibimos, que según las estadísticas, se estima que si compráis el New York Times un fin de semana,
solo todo lo que uno puede leer en suplementos, en datos económicos, en, una vez más, estadísticas, historias, es más información que la que recibía un campesino en la Edad Media en toda su vida. Desde luego, pues, todos estos datos, cualquiera de vosotros que esté informado, que quiera saber de dónde los he sacado, como os he dicho antes, os ponéis en contacto conmigo y ya está, porque me parece un poco pesado decir la referencia. Entonces vamos a ver cómo interpretar datos básicos. Empezamos. Siempre oímos hablar de la media y todos los datos que nos dan son siempre de la media. Siempre os dicen que una persona, dicen, ¿cuál es el salario medio de España? Pues los euros que sean. Sabemos que está a la baja, por desgracia, pero nos dicen, una persona gana al mes de media 1.500 euros, ¿no? Todos los datos nos los dan siempre con la media. Ya es un primer error. Porque tenemos dos tipos de datos en ese sentido, que son la media y la mediana. Y fijaos un poco en las cifras. Si los datos son homogéneos, por ejemplo, 5, 6, 7, 7, 8, 9, el dato, la media es representativa de los mismos, ¿no? Podéis pensar en salarios anuales. Si 6 personas ganan 5.000, 6.000, 7.000, 7.000, 8.000, 9.000, claramente la media nos da una buena referencia del salario de ellos, ¿no? Pero si tenéis datos heterogéneos, es decir, personas que ganan 5, 6, 7, 7, 9, 500, pues claro, la media es 89. Y estaréis de acuerdo en que la media no es representativa de esos datos, ¿no? Lo que es representativo es la mediana, porque la mediana me dice que el 50% de las personas gana menos de 7.000 euros y el 50% de las personas gana más de 7.000 euros. Entonces, a mi entender, cuando a nosotros nos dan datos, en lugar de hablar del PIB per cápita, que es la referencia que tenemos de todos los países, deberían darnos el salario mediano, ¿no? No el medio. Porque más aún cuando están aumentando las desigualdades, como parece que están aumentando, la media no es representativa de los datos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces yo ahí ya veo, para empezar, pues un pequeño error. Después, esta frase, bueno, también es de otro político, que cuando estaban hablando de unos impuestos que iban a poner, dijeron, la mitad de las viviendas que queden por debajo de la media pagarán más. Me explico. Como hemos dicho, no es lo mismo la media que la mediana, ¿no? La mitad viene dada por la mediana, no por la media. Entonces, cuando el político dijo esto, imaginaos, había muchas viviendas pues de 100.000 euros. Bueno, era una estadística en la cual casi todos los datos estaban por encima de la media. Es decir, igual por encima de la media tenéis el 80% de las viviendas. Y de nuevo ya habían jugado con los datos porque se cruzaba la media y la mediana. Pero sobre todo que nos quede claro que siempre nos dan datos medios y cuando los datos están muy dispersos deberían darnos los datos medianos. ¿De acuerdo? El otro dato que me llama también la atención es el de la referencia entre el crecimiento y la tasa de la diferencia entre crecimiento y tasa de crecimiento. Si el paro sigue la serie que veis, por ejemplo, va de 10 a 18 a 24, 28, 30, 31%, esos números ya dan miedo, claramente el paro está creciendo, ¿no? Porque cada año sube. Sin embargo, la tasa de crecimiento de paro no está subiendo, porque si pasa de 10 a 18 ha subido en 8 unidades, ¿no? Si pasa de 18 a 24 ha subido 6, de 24 a 28 4, de 28 a 32 y de 30 a 31 1, ¿no? Entonces, ¿qué estadística nos dan? Nos dan la estadística de abajo. Recuerdo, estaban Zapatero y Rajoy en un debate y claro, los asesores políticos, no sé si era de cómo estaban subiendo el precio de las viviendas, que podía haber una burbuja y así. Entonces, claro, el asesor político no da el dato de la subida de la vivienda, da el dato de la subida de la tasa, ¿no? Yo veo una tasa que está bajando y me están engañando, ¿no? Porque realmente la vivienda sube, pero me dicen que la tasa es decreciente. A mí, claro, en este contexto hay chistes de estadística, ¿no? Ayer me contaron uno que era de Fátima Báñez, la ministra de Empleo,
pues que en la primera evaluación había suspendido 2 asignaturas, ¿no? En la siguiente evaluación había suspendido 5 asignaturas y en la siguiente había suspendido 6. Entonces, claro, cuando sus padres le echan la bronca, les dice, hombre, mamá, que he mejorado, porque mi tasa de suspensos ha mejorado. Porque había subido 3, había subido 1, pues ya estaba la mujer pues brindando con champán, ¿no? Después, respecto de datos de la media, ahora me ha venido otro chiste a la cabeza, ¿no? Que están varias personas en un bar, entra Bill Gates y todos se ponen a brindar. ¿Por qué? Porque el sueldo medio ha subido. Claro, de nuevo, si en lugar de dar el sueldo medio les darían el sueldo mediano, pues el sueldo mediano sería prácticamente el mismo, ¿no? Entonces ya tenemos aquí, a datos, ya os digo, tanta estadística, distinguir 2 cosas, media, mediana y crecimiento, tasa de crecimiento. Ahora nos vamos a las estadísticas básicas. Algunos ya las conoceréis, porque de esto hablé pues, cuando comentaba la situación un poco en el mundo, pero es que no queda otro remedio que tener estas referencias. A mí me parecen inevitables, porque si no, no valoramos los números. El PIB es la medida de la riqueza habitual, que es el Producto Interior Bruto, en términos de paridad de poder adquisitivo. Entonces, claro, bueno, cuando hablo de paridad de poder adquisitivo, se refiere a que no vale lo mismo una vivienda en Senegal que en Estados Unidos, ¿no? Se ajustan los precios para que se puedan comparar bien, pero, claro, tenemos duda acerca de si el PIB mide la riqueza o no, ¿no? El PIB no mide el reparto y yo creo que en doctrina económica se valora poco el tema de medir la desigualdad, ¿no? Muchos expertos la miden por quintiles. Por daros una referencia, si el primer quintil de Estados Unidos es 600 euros, ¿no? Quiere decir que el 20% de las personas ganan 600 euros o menos. Si el cuarto quintil de Estados Unidos es, qué sé yo, 50.000 euros, quiere decir que el 20% de las personas que más ganan, pues ganan 50.000 euros o más. Entonces, si en un país hay mucha diferencia entre un quintil y otro, es que hay mucha desigualdad, ¿no? Yo mido la referencia de lo que ganan el 20% que menos ganan y de lo que ganan el 20% que más ganan, ¿no? Y a partir de ahí, pues como os digo, puedo medir esa desigualdad. Por haceros a la idea, en Estados Unidos, a nivel estadístico, la probabilidad de pasar del quintil más bajo al quintil más alto es tan solo de un 5%. Es decir, el sueño americano, luego volveré a él, parece que no se cumple, pues salvo en las películas y en Obama, ¿verdad? Luego tenéis ahí la referencia que a mí me divierte más, que es el índice Big Mac, que es la que sirve para evaluar el poder adquisitivo de los países. El Big Mac sirve, vamos, lo que hacen es valorar el precio de una hamburguesa en cada país del mundo. Así sabemos el poder adquisitivo del mismo, porque supone que McDonald's pues las hamburguesas las pone pues para lo que es clase media, ¿no? Y a partir de ahí podemos evaluar todos esos poderes adquisitivos. Hay un montón de datos, ¿eh? La inflación, sin más, por distinguir y sin abusar de la economía, es un aumento general y continuado de precios, ¿no? Se mide con varios índices. Uno de los índices que mide la inflación es el IPC, que es el índice de precios al consumo, ¿no? Mejor hablar otro día, ¿verdad?, de las normas que quieren meter en Europa para los que son pensionistas, que quieren evaluar, quieren quitar el peso del IPC en lo que son las pensiones. A nivel técnico, si oís la palabra indexar, cuando hablamos de salarios indexados, es que están relacionados con la inflación, ¿no? Cuando hablamos de desindexados, es que quiero quitar ese peso, ¿no? A nivel de España, unos expertos están midiendo o quieren evaluar lo que se llama el factor de sostenibilidad. Es decir, subir lo que son las pensiones no por el IPC, sino por otras estadísticas. Entonces, de la inflación no entra mucho, se llama el impuesto de los pobres, porque sabéis que si los precios suben mucho, si se disparan, pues la gente rica, si tiene una casa o una fábrica, le da igual, ¿no? Pero uno que tenga pues 5.000 euros ahorrados, si los sueldos se disparan, ¿no?,
pues los ahorros bajan a la mitad, ¿no? Sí que quiero entrar en alguna pequeña trampa más. Fijaos, hay veces que el IRPF puede ser, o cuando se congelan los salarios, hay una subida de impuestos encubierta que consiste en no deflactar. Me explico. Imaginaos una persona que gana 1.000 euros, ¿no? Si le dicen, yo te congelo el sueldo. Al congelarte el sueldo, estoy peor porque mi poder adquisitivo, ¿no?, disminuye, ¿verdad?, al subir los precios. Lo que hace muchas veces el gobierno, a veces si son salarios igual de funcionarios que se congelan, es no deflactar el IRPF. Es decir, si yo tengo 1.000 euros de salario y los precios suben, entonces defláctame el IRPF y cóbrame un poco menos de impuestos, ¿no? Imaginaos una persona que de 1.000 euros está pagando 300 euros de impuestos. ¿Sí? Si mi salario queda igual, al año siguiente el gobierno, en términos de justicia, debería bajarme un pelín lo que son los impuestos para mantener, ya que pierdo poder adquisitivo, ¿no? Porque mi salario, en lugar de ser de 1.050, va a ser 1.000, no me quites todavía más poder adquisitivo manteniéndome los impuestos. Quítamelos un poco, ¿no? Entonces criticaban el tema de que el gobierno no había deflactado en algunos salarios, no había deflactado lo que era el IRPF. Es decir, la congelación por arriba todos la vemos clara, ¿no? Lo que no vemos claro es la congelación por abajo, porque es doble. Respecto de las estadísticas, ya sabéis que la tasa de paro depende de las personas desempleadas y de la población activa. Si un parado se va fuera, pues como hay menos población activa, pues la tasa de desempleo baja, ¿no? Y todos habréis recordado estadísticas que han hecho los gobiernos. Margaret Thatcher tiene el récord, cambió 23 veces la definición de parado. En España, esta misma semana, Joan Rosell decía que no podía haber tantos parados, que si no habría pues una revolución social, que tenían que ser solo 4,5 millones, 5 millones, y pues no hacían más que discutirlo. Hay un montón de índices económicos que ya no voy a entrar porque si no me pierdo, pero deciros que claro, el tema de la definición de parado y de tantos otros, según lo midamos me queda una estadística u otra, ¿no? En Estados Unidos, si tú estás parado, tienes que apuntarte para decir que yo estoy, tengo que ir como aquí, ¿no?, a la oficina de empleo, para que en las estadísticas se refleje que yo estoy parado, ¿no? Si yo me desanimo y no voy a apuntarme porque veo que no puedo encontrar empleo, que yo me desanime hace que el desempleo baje. ¿Sí? Entonces, de nuevo eso, más otras tantas posibles medidas, pues hace que sea difícil interpretar la realidad. Valores de referencia, ya los conoceréis. El PIB español está en 1 billón de euros. Todos habéis oído que la Unión Europea le deja a España tener un déficit de 2 décimas más, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el billón de euros es útil, quizás sea un poco menos, pero la cuestión es que el 10% del PIB son 10.000 millones de euros, ¿no? Si nos vamos al 6%, son 6.000 millones de euros, y así podéis hacer las décimas, ¿no? Que serían, claro, si hacemos la regla de 3, tendríamos 10.000 millones de euros, sería un 1%, entonces dejarme 2 décimas más sería 2.000 millones de euros. ¿Me explico? Es decir, hablo de esto siempre como referencia, ¿no? Que el gobierno tiene un 5% de PIB, pasar de un 5 a un 6% nos parece muy poco, pero es que en términos porcentuales es una completa barbaridad, porque estamos hablando de 50.000 a 60.000 millones de euros, que es mucho dinero, ¿sí? Pero muchas veces no lo valoramos. Por cierto, había críticos que comentaban que con el tema del déficit estábamos estafando a las personas que todavía no habían nacido, porque en el futuro iban a pagar los impuestos, no los intereses de los dispendios actuales. Bueno, pues las mediciones son el PIB español, el PIB mundial, que son 45 billones de euros, y el movimiento de los mercados financieros, que son 3.450. Ese le pillé del Monde Diplomatique, esto
Son estimaciones, muchas veces no se sabe cuál es el movimiento real. Pero a nivel estadístico, os he dicho antes que nos da igual hablar de 200 millones que de 2.000 millones de euros, ¿no? O a nivel de robos no distinguimos 5 millones de 20 millones de euros. La referencia útil es valorar todo por segundos, ¿no? Si contamos los segundos que tiene un año, que son pues 31.536.000, el déficit del Estado español es de 2.124 años a euro por segundo. ¿Sí? Vamos, no había nacido ni Jesucristo, ¿no? Entonces, si vais midiendo, no vamos a estar con una calculadora como psicópatas, pasando cada número a segundos, ¿no? Pero ocurre que la mente humana, cuando valora números grandes, sin que nos lo imaginemos, en vez de valorarlo como una línea recta, los valora como una línea que se va tumbando, ¿sí? Por eso, cuando el número es muy grande, nos da lo mismo. Eso ya son estructuras de pensamiento cerebral, La única forma de arreglar eso es con la técnica de los segundos. Bueno, vamos ya un poco a los errores típicos, como voy de tiempo, cuando se habla de estadística. El efecto primacía es que la primera impresión es la que nos queda y los datos posteriores se reafirman. Esto tendría que ver un poco con el tema, que ya es más simple, de que pues todos los partidos políticos ganan porque siempre tienen una referencia válida para sustentarse, ¿no? Cuando hablo también de efecto primacía, bueno, también es más efecto disponibilidad. Siempre que oímos que ha habido una muerte por violencia doméstica, decimos que es algo dramático y lo es, ¿no? Pero tenemos más en la mente eso que otras cosas. Tenemos tan integrado que de ahí hay problemas que otro tipo de problemas no los valoramos. Pero bueno, eso ya a nivel estadístico me parece un poco más técnico. Voy a cosas más entretenidas. Me gusta mucho la del sesgo del resultado, en el sentido de que valoramos el trabajo de los CEOs. Un CEO es el presidente de una gran empresa a partir del beneficio de la misma. Se ha comprobado estadísticamente la sobrevaloración en el beneficio. Explico esa idea. Sabéis que hace poco Alfredo Sáenz se retiró del Banco de Santander y le dieron 88 millones de euros, ¿no? Tenía en riesgo su honorabilidad, pero todos venderíamos nuestra honorabilidad por menos dinero. Yo al menos sí. Entonces, si comparáis a Alfredo Sáenz con Rodrigo Rato, toda la gente puede considerar a Sáenz un genio y a Rato, pues después de lo que ha pasado en Bankia, que es mejor no pensarlo, pues un pelao. Yo personalmente creo que si en vez de poner a Rato metes a Alfredo Sáenz, el cambio en Bankia no habría sido para tanto. Es decir, la gente que está llevando estas grandes empresas nos machacan tanto con sus resultados y son tan personales que yo creo que cuentan más otras estructuras que la labor personal de cada uno de ellos. Es decir, decimos, este tiene que ser un genio de esta empresa. Vamos, vemos la cuestión al revés, ¿no? Una vez que el resultado es bueno, pensamos que la persona es muy buena y no tiene por qué ser así. El resultado final de la empresa sobrevalora el trabajo de una persona, porque, como os digo, todos los grandes empresarios, y los César Alierta en Telefónica, bueno, Sánchez Galán, que está en Iberdrola, la verdad es que antes ya lo hizo bastante bien en Vodafone, pero yo tengo la sensación de que si los cambiamos, las cosas no cambiarían mucho, ¿no? A nivel de números. Entonces, sobrevaloramos el beneficio de una empresa con cargo respecto de la persona que ha estado llevándola. Más errores típicos. El poder del ejemplo nos da siempre una referencia equivocada. Cuando oís que una persona pues ha ido a un restaurante, que una persona ha visto cuando queremos oír datos, o uno os habla de la situación de un país, esa situación siempre la basamos en una historia personal, ¿no? Y sobrevaloramos, o la ley o la historia personal la generalizamos. Mirad qué curioso, que como la gente sabe esto, se saca más dinero, pues si oís una chica en Sudán, que se han muerto sus padres, que está pasando hambre, y conoces el nombre personal, tiendes a poner más dinero
que si te dicen que la situación es de pobreza extrema y se está muriendo un montón de gente. Todos hemos oído 1000 veces campañas, que no pondría dinero para ello, de gente que está enferma, que tiene una enfermedad grave y tendemos a poner el dinero, ¿no? Pero cuando nos dan los datos globales, los datos no llegan, por así decirlo, a nuestro fondo, ¿no? Digámoslo así, a nuestro corazón. Entonces, muchas veces, un ejemplo lo generalizamos. Es lo que se llama en la estadística un error en la ley de los grandes números. Si tiráis al aire una moneda 10 veces, puedo tener 10 caras, ¿no? Pero de 10.000 tiradas no vais a tener 3.000 caras, a no ser que la moneda esté trucada, ¿no? Quiero decir con ello que las estadísticas deportivas, por ejemplo, son todas falsas, porque la muestra es muy pequeña. Tenéis solo 10-20 datos. Dicen, ¿cómo ha pasado siempre que este equipo ha ganado a este otro, no? Se le da mal este campo, cuando va el Madrid a Barcelona. La muestra de que ella puede ser un poco más grande, ¿no? Pero siempre, de ejemplos pequeños, generalizamos todo y no suele ser útil. Pues, qué sé yo, me he comprado 4 coches usados y me han timado 3 veces. Todos son timadores. No sirve porque la muestra es muy pequeña, ¿no? Entonces, de muestras pequeñas tomamos resultados grandes, muchas veces equivocados, ¿no? A nivel estadístico, ya os digo, cuando oís que un programa de televisión lo han visto pues 2 millones de personas, la muestra sí que es grande, porque una casa que se llama Sofres toma un montón de familias y a partir de ahí valoramos el estudio, ¿no? Y, claro, si yo tomo 1000 familias o 2000, esos datos son reales, ¿no? Pero no las muestras tan pequeñas que estamos acostumbrados a ver. Abuso de comparaciones sin ser homogéneos los datos. Ese es un error típico. Repito que algunos errores pueden ser manipulaciones y viceversa. En España, un accidente de tráfico con herido grave, no sé si lo han cambiado o lo querían cambiar, pero si tú tenías un accidente grave y te mueres a los 2 días, a nivel estadístico eres un herido. Entonces eso no me vale para comparar estadísticas con otros países, porque a lo mejor en otro país no. Si has tenido un accidente y te mueres a las 3 semanas, ¿no? Sí que, pues la cuestión, sí que eres muerto, y entonces hay cosas que de ahí no se pueden comparar. Recuerdo que a nivel de diagnóstico, hay unos estudios de epidemiología, que se hablaba que el cáncer en Estados Unidos era diferente que el cáncer en Inglaterra, porque no se valoraba de la misma forma el cáncer en un país que en otro. Entonces muchas veces os dan datos de 2 países diferentes y está mal porque la estadística no es la misma. Mirad, el error de medida absoluta y relativa es uno de mis preferidos. Estoy harto de que muchos estudios médicos no sepa yo si se refiere una medida a un cambio absoluto o relativo. Imaginaos que el 1% de las personas tiene cáncer de pulmón a nivel de referencia, ¿no? Y de los que fuman, el 2% tienen cáncer de pulmón. ¿Cuánto ha subido? Es decir, fumar, ¿hasta qué punto provoca cáncer? Pues depende. Si yo lo miro en términos absolutos, ha pasado del 1 al 2, ¿no? Luego el cáncer me sube un 1%, ¿no? Pero si lo mido en términos relativos, del 1 al 2, se ha doblado la tasa, ¿no? Entonces el cáncer me ha subido el 100%. Entonces, a mí esta sí que me parece un espanto, porque el caso que os pongo arriba de los heridos, yo no sé cómo están los muertos en un país, en otro en accidentes de tráfico, pero esta de aquí es un espanto. Si alguna vez leéis estadísticas, no suelen decir si la incidencia es absoluta o relativa. Los que conocéis algo del teorema de Bayes, no iba a poner la tabla pero me arrepentí al final, pues sabéis que muchas veces se hacen pruebas médicas, ¿no? Pruebas médicas, pues para saber si yo puedo tener una enfermedad o no puedo tener una enfermedad. Entonces imaginaos que hay una enfermedad, que hay 992 personas están sanas y 8 enfermas. Y hacemos un test que acierta en el 90% de los enfermos y en el 93% de los sanos. Eso quiere decir que ese test, bueno, es lo de los falsos positivos y los falsos negativos. Si ese test a un enfermo
le dice que si yo estoy enfermo, ¿no?, me acepta el 90% de las veces, ¿no?, y el 10% me dirá que estoy sano. Pero en los sanos acierta el 93% de las veces y falla el 7% de las veces. ¿Qué ocurre? Que si a vosotros os hacen la prueba y os dicen que podéis tener cáncer, si la prueba os da positivo, aun y todo la probabilidad de tener cáncer es solo del 9%. Sé que es paradójico que si os hacen una prueba médica y me dice que he dado positivo, voy a tener cáncer. O sea, es difícil que tenga cáncer, ¿no? Pero puede ser si la base de sanos es muy amplia en comparación con la de enfermos. ¿De acuerdo? Es decir, hay tanto sano que por estadística, claro, el 7% de los sanos me van a salir enfermos, ¿no? Entonces es un número mucho mayor que los enfermos reales. Hace poco hicieron pruebas, no sé si aquí habrá algún médico o no, o por internet habrá algún médico, pero la mayor parte de los mismos no conocían esta aplicación de lo que es el teorema de Bayes. ¿De acuerdo? En cierta medida, cuando ha habido ahora estos atentados en Boston y por ahí, o en Francia, ¿no?, que parecía muy obvio que el que ha hecho el atentado, pues que iba a mezquitas y a todas estas cosas, ¿no?, porque hemos visto que ha hecho el atentado, ¿no?, por la muestra de personas que puede hacer un atentado es enorme. Cuando pasa el tiempo es cuando vemos todo obvio, ¿no? ¿Sí? Bueno, son juegos de probabilidades. Lo único que debéis tener claro es eso, que en estadísticas donde tengo pues muchos sanos y pocos enfermos, si doy positivo ni toda la probabilidad de tener cáncer, pues es bastante baja. Más. No entiendo cómo, cuando nos dan datos de empresas, antes de la crisis os decían, un banco ha ganado un 20% más que el año pasado, ¿no? O ha perdido un 10% más que el año pasado. Para mí esa estadística es falsa, porque yo de un año para otro no puedo tener una tendencia. De acuerdo que el sol ganó mucho de un año para otro, y la gente dice, pues el sol va mucho mejor, y era pues porque había tenido unas plusvalías y había hecho algunas desinversiones. Entonces, claro, siempre os dicen, esta empresa gana un poco más que el año pasado. Para mí eso no es referencia, ¿no? Yo tendré que ver los datos globales para tener una visión clara, porque si os dicen que una empresa gana un 5% más que antes, decimos, va bien. Pues mira, depende. Más manipulaciones, bueno, mejor voy por manipulaciones. Cuando hablamos de información perversa, ya os he dicho que hay violencia doméstica, pero hay otros problemas peores, ¿no? Los suicidios, pues en España sabéis que están en 10, 11 suicidios al día, ¿no? Que es un problema, a mi entender, más grave que el otro, aunque todos lo son. Siempre pensamos dentro de Estados Unidos en el tema de las pistolas que hay. Hace poco en un instituto hubo un montón de muertos también, y entonces pensamos que es un problema gravísimo, ¿no? Sin embargo, es mucho más grave el problema de las piscinas, porque en Estados Unidos por pistola, desde hace 2-3 años, hubo 175 niños muertos y ahogados hubo 550. Entonces muchas veces nos hacen creer, o muchos problemas cuando aparecen están un tiempo y luego se olvidan, ¿no? Yo recuerdo que hace 2-3 meses no se hablaba más que de los desahucios, ¿no? Ahora se habla mucho menos. Es decir, esto da un poco que pensar, ya no del sentido estadístico, sino que primero se habla mucho de unas cosas, de otras no, y a veces hay problemas que son, que es de donde quizás deberían hacer el debate real, ¿no? A nivel de información perversa, y hablo ya de debates que a mi juicio debían ser pues más útiles. A mí me gusta mucho el del caso del aborto, porque en el caso del aborto pues hay personas que están a favor, claro, y están en contra, y así tiene que ser, ¿no? Pero recuerdo que el debate sería mucho más rico si viésemos estadísticas ciertas, porque en Estados Unidos hubo muchos estados donde bajó de forma enorme el aborto, ¿no? Entonces decían pues que había sido, pues como siempre, por temas no, ya me acuerdo. El tema era que había bajado mucho la delincuencia. Entonces, había estados donde bajó mucho la delincuencia, y eran los estados que 15, 20 años atrás
habían dejado leyes más libres para el aborto. ¿Me explico? Al dejar el aborto más libre, las mujeres que tenían problemas para tener críos no los tenían, y esos críos que en el futuro iban a entrar en bandas callejeras no entraban porque no habían nacido. Ir un poco al fondo al que voy. De la misma forma que se puede arguir eso, también podemos argumentar que no se habla tampoco de las depresiones que pueden tener las mujeres después de tener un aborto, ¿no? Es por poner una parte de un lado y otra parte de otro. No voy a entrar en algo tan personal, pero sí que nos quedan las estadísticas muy abiertas y muchas veces no profundizamos tanto en los temas, ¿no? Bueno, manipulaciones habituales, pues poco a poco, cuando vamos bien en la puerta, ir penetrando poco a poco, son las subidas de impuestos que hubo en España el año pasado, ¿no? Lo que hizo el gobierno, pues según Juan Ramón Rayo, creo que el año pasado nos subieron los impuestos 23 veces distintas. ¿Qué hicieron? Subirlos poco a poco, porque si te suben todos de golpe se puede montar la marimorena, ¿no? Si tú no te enteras de cómo te lo suben y vas viendo la información con cuentagotas, lo llevas mucho mejor. Otra estrategia también habitual, al revés, es la puerta en las narices, que es decir, que toda la situación pues se va a hundir, ¿no? Y como la situación, que es un poco lo que están haciendo, dicen que el paro se va a disparar. Hablaban la OCDE, para el año que viene le echaban un 28%, creo, un 29%. Pero luego eso te sirve para tomar medidas que sean ya un poco, ¿cómo os diría? Medidas que de normal no aceptaríamos, las aceptamos si nos ponen un panorama negrísimo, y yo creo que solo puedo hacer una cosa, ¿no? Si me dicen, mira, esto se va a hundir, ya no me queda otro remedio que hacer esto. Son como formas de darle información, ¿no? O bien subir los impuestos poco a poco, o bien dar una referencia catastrófica para las técnicas o el castigo que voy a poner yo para que se pueda hacer, o la gente pues pueda decir, bueno, pues esto hay que aguantarlo, ¿no? Bueno, el contacto físico me acuerdo que es otra manipulación de estadística. Es que hay estudios para todo, ¿eh? Un tío se dedicó a valorar, a investigar, pero ya eran, claro, es que me hizo gracia por ver un poco cómo se podían medir estadísticas, ¿eh? La gente que tocaba mujeres para bailar, pues la probabilidad de que bailasen subía al 50%. Eran como tipos de estadísticas en las cuales el contacto físico, no hablo ya de, por ahí me desvío un poco, pero hace que podamos vender muchas veces un poco más. Bueno, que me despisto. Variables mal definidas. ¿Qué es ser pobre? Sabéis que muchas veces os dicen que la pobreza está subiendo, ¿no? Sí. Os dicen que en España ha subido la tasa de pobreza, o que en Estados Unidos cada vez hay más pobres. ¿Sabéis que para muchos economistas el total de pobres que hay en Estados Unidos es 0? ¿Por qué? Hay definiciones de pobre que argumentan que una persona es pobre si al año, o sea, si al día gana menos de creo que es muy pobre, menos de $1, y pobre menos de $2. Entonces, como si tú pides limosna, algo te van a dar. Según unas estadísticas, el total de pobres en Estados Unidos es 0. Entonces, sabéis a Ley Martín, que es un economista liberal español. Claro, si la estadística es ganar menos que el salario mínimo, ¿no? O que ganar menos que el 80% del salario mínimo, pues la pobreza subiría, ¿no? Entonces, hay muchos datos que me dicen pobres. Yo no sé quién es pobre, porque todo depende de cómo lo valore. Porque uno puede decir, uno es pobre si tiene para vivir, ¿no? Sí. Más estadísticas curiosas. Presión fiscal o esfuerzo fiscal. Claro, las dos cosas nos suenan a lo mismo, ¿no? Pero una cosa es valorar lo que recauda un gobierno de impuestos dividido entre el PIB de un gobierno y compararlo con de lo que ganéis vosotros al mes, lo que os cogen de la nómina. Sí, porque claro, de impuestos, el IRPF vosotros, pues todos estamos obligados a pagarlo, ¿no? Pero yo no estoy obligado a pagar el impuesto de gasolina, no compro y ya está, ¿no? O no estoy obligado o no tengo por qué pagar a lo mejor una tasa. ¿Qué ocurre?
que recuerdo que las comunidades de Madrid, por ejemplo, tenían una presión fiscal que era muy alta y un esfuerzo fiscal muy bajo. Entonces la Esperanza Aguirre, cuando hablaba de la presión o de los datos que cobraba de impuestos, hablaba de esfuerzo fiscal. Como nosotros desde la calle nos da lo mismo presión fiscal que esfuerzo fiscal, ¿qué dato te dan ellos? El dato que les interesa. ¿Sí? Dándote el que les... Es que esto es súper gracioso. Cualquiera de vosotros lo puede valorar en estadísticas, porque no es lo mismo medir todo lo que recauda el gobierno de impuestos, ¿no? Dividido por PIB, que la proporción de impuestos que os cobran a vosotros, ¿no? Hace poco sacaron que el IRPF de Cataluña creo que era el segundo o el tercero más caro de todo el mundo. Pero, claro, yo de todo eso no me fío, porque he llegado a leer datos de que, claro, allá hay estudios, hace poco dijeron que España robaba a cada catalán 2.000 euros y otros decían casi todo lo contrario. Como todo depende de cómo lo valore yo, porque también la verdad es que la estadística está muy relacionada con lo que es la contabilidad, ¿no? Bien, año base interesado. Siempre hay alguna referencia para que salga lo que yo desee, dependiendo del año base. Recordéis que antes de estallar la burbuja inmobiliaria, claro, todos pensábamos, bueno, que los pisos siempre subían y que la bolsa siempre subía, ¿no? Sin embargo, si cogíais la bolsa del año 29 o del año 30 al año 50 y algo, 54 creo que era, la bolsa en Estados Unidos había bajado. Es decir, si yo tengo una serie de datos, tomando el año que me interesa desde el comienzo, me queda una tendencia de un lado o de otro, ¿no? Me acuerdo que un amigo mío, un catedrático de Barcelona, había evaluado pues todo lo que son las crisis industriales desde que había datos, no sé si eran desde el año 1800 o 1850, y vio que en España desde 1850 habíamos tenido más años de crisis que de no crisis a nivel industrial, porque eran más años, eran más veces los años que bajaba que los que subía. Entonces esto de verdad es muy gracioso, porque si yo tengo una serie de datos, ¿qué hago? Empezar en el año que me interesa, ¿no? Si quiero demostrar algo. Entonces siempre que se hablaba de la bolsa se ponía esta referencia. Los pisos, hombre, ahora todo el mundo dice es que esto tenía que estallar, pero entre los años 60, 70 en España, los que seáis un poco mayores recordaréis que llegaron a bajar. Todo depende de cómo ponga el año base de referencia. Sí que digo, a nivel de información seleccionada, pues muchas veces oímos debates, pero no tenemos datos para analizar. Eso ya sabéis que soy muy crítico con el tema de que cuando valoramos lo que han hecho los políticos, los valoramos por las imágenes, no por los números. En Estados Unidos, una vez, a varios estudiantes les hicieron adivinar a ver quién había ganado las elecciones en diferentes países que no conocían, solo con fotos. Pues aciertan de cada 4 o 3, porque lo que más importa es la imagen. ¿Sí? Entonces, claro, sí que hay un montón de estadísticas, pero no hay unas que son las que yo quiero, que es poder evaluar todo el gasto de la administración, ¿no? Yo no puedo valorar lo que ha gastado un ministro si no sé el dinero que tiene y no sé en qué lo gastan, ¿no? Y eso es muy difícil de medir. Lo puede hacer mucho mejor uno con 50 que otro con 100, ¿no? Pero claro, el que tenga 100 de presupuesto hará más porque tiene más dinero. Recordar, por favor, que antes de estallar la burbuja, en España, todas comunidades y todas alcaldías ganaban siempre los mismos. ¿Por qué? Porque como tenían mucho dinero de la burbuja inmobiliaria, podían hacer muchas cosas, ¿no? A partir de ahí, justo para una estadística que yo necesito, no la tengo. Hay un montón de estadísticas estúpidas y no hay estadísticas para valorar lo que es el funcionamiento de lo que son, ¿no?, los organismos públicos. Más, a nivel de PIB, de datos económicos, se habla siempre de valores reales y de valores nominales. Hombre, eso ya cada vez se va llevando más, pero siempre que comparo datos, cuando me dicen el PIB ha subido de 5.000 a 5.500, dime lo que ha subido en términos reales, ¿no? No solo lo que han subido los precios,
Si una persona pasa de ganar 1.000 euros a 1.100, claro, una parte es subida de precios y otra parte es dinero que gano de más, ¿no? Entonces, a menudo cuando nos dan los datos, ya os digo que eso ha mejorado, no nos dan los datos, no me dicen si son datos nominales o datos reales, ¿no? Nominal es el salario en términos tal cual de dinero y real es el salario quitando el efecto de los precios. No puedo evitar, o sea, tengo que contar lo que es la manipulación spinning. No es estadística, pero consiste en crear un relato. La teoría del relato, que es el storytelling, la sacó un francés que se llama Christian Salmon, que insistió en crear una serie de ideologías o frases hechas que van quedando en las personas y eso hace que pueda jugar con los datos de otra forma y me explico. Yes we can, recordaréis que fue la frase con la que Obama ganó las primeras elecciones, ¿no? Es la economía estúpido, es la frase con la que ganó las elecciones Bill Clinton a Bush, ¿no? Después de todo lo que era la guerra de Irak. El sueño americano, pues, es algo que conocemos todos, ¿no? Sin embargo, el sueño americano, para muchos críticos como Malcolm Gladwell, sirve precisamente para tapar estadísticas. ¿Por qué? Porque la gente se ha creído lo del sueño americano. Y os acabo de decir que hay un 5% de probabilidades de pasar del quintil más bajo al quintil más alto. Hay gente que piensa que, sobre todo en países con desigualdades, estas frases hechas impiden que veamos lo que está ocurriendo. Dicen, claro, esto se lo inventa el que está arriba y así el que está abajo tiene la sensación de que es fácil pasar a las clases altas, cuando realmente no lo es tanto. Es más fácil pasar a clase alta en Europa que en Estados Unidos. Eso ya, pues podéis medir, ya ahí sí que hay acuerdo común. Sin embargo, todos pensamos lo contrario. ¿Por qué? Porque nos han empapado tanto con esta idea que la idea ha tapado la estadística. ¿De acuerdo? De hecho, muchos ideólogos del Partido Popular, y no lo digo como crítica, decían que al gobierno le faltaba un relato. Si el gobierno tuviese un relato en forma de frase hecha que supone que tú te puedas sacrificar, todo es mucho más fácil. El relato chino es de la época de Confucio y dice que si 360 días del año te levantas antes del amanecer, la prosperidad de tu familia verás crecer. No sé si vendrá lo de trabajar como un chino, por eso no, pero si te meten eso en la cabeza, no te fijas ya tampoco en las estadísticas, ¿no? Claro, están acostumbrados a trabajar de otra forma. Todos conocemos bares chinos que está el dueño trabajando desde el amanecer hasta el atardecer, ¿verdad? Pero lo que yo creo que encierra es eso, como una frase sirve para tapar una estadística. Entonces los expertos spinning se dedican a eso. Muchas veces también hemos oído hablar de estudios acreditados, ¿no? A mí me gustaría saber, cuando hay un estudio acreditado, quién acredita el estudio, ¿no? ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? Cuando uno lee un estudio de alguien que se dedica, yo he leído, que el vino es muy bueno para la salud, que el helado también, el vino también, según la casa que haga el estudio, pues voy a sacar la conclusión que a mí me interesa, ¿no? Ahora está demostrado que cuando el tabaco era malo para la salud, las empresas tabacaleras pagaron dinero a muchos centros de estudios para decir que la cosa no era tan mala. Con el cambio climático, pues también hubo problemas acerca de si podía haber estudios acreditados o no, si podía haber algún timo. Claro, hay estudios que demuestran que, con la excepción de Santiago Carrillo, los fumadores viven 10 años menos que la media. Entonces, claro, ¿de dónde vienen esos estudios, no? Incluso ha habido un escándalo hace 2 semanas por un estudio estadístico de Carmen Reinhardt y Kenneth Rogoff. Sabéis que la deuda pública de España está cercana al 90%, ¿no? Ellos hicieron un estudio en el cual argumentaban que si un país
llegaba al 90% de deuda pública, ya no crecía. Entonces, cuando estamos ahora, venga a hablar de recortes, recortes y más recortes, ¿no? Pues todos los ministros alemanes se basaban en ese estudio para decir que pues, había que recortar ya. Y se demostró que ese estudio estaba equivocado. Un estudiante vio que habían cogido unos datos de las tablas Excel confundidos y que entonces todo lo que habían hecho no valía para nada. Entonces, la base teórica que sustentaba muchas de las políticas que estamos viviendo, sufriendo, mejor dicho, pues quedó precisamente en entredicho, ¿no? Entonces, claro, cuando vemos estudios acreditados, no sabemos muchas veces, ¿no? Siempre puede haber a veces un interés oculto, ¿no? Dentro de manipulaciones, a veces me mezclo con otra cosa, ¿verdad? Pero se intenta, la forma de lograr vender un producto es crear compromiso, ¿no? Todos compramos más cosas debido a aspectos ecológicos, naturales, solidarios, verdes, ¿no? Entonces, cuando os dicen que un producto, ¿no está hecho con colorantes o que un producto es natural, también aquí, primero, todos estamos ya comprometidos con el medio ambiente, ¿no? Y hay palabras que nos llaman la atención. Y segundo, a nivel estadístico, ¿qué es un estudio? ¿Qué es un producto natural? Todos los productos son naturales, ¿no? Todos vienen de la tierra. Entonces, claro, cuando nos hablan de productos ecológicos, naturales o verdes, tenemos que saber de nuevo qué es esa definición, ¿no? Como las personas están comprometidas con crear un mundo mejor, ¿qué hacen? Vender cosas de este estilo, ¿no? Entonces, cuando yo leo estadísticas de productos ecológicos, soy remiso porque no sé lo que es un producto ecológico. La psicología del compromiso, a veces divago, pero esto no lo puedo evitar, porque cuando quisieron demostrar por qué los nazis, ¿no? La gente no entendía cómo se podían cargar a tantos judíos, ¿no? Porque hicieron las barbaridades que hicieron. Pues todos los estudios decían que todos estos soldados pues no tenían la sensación de que si no cumplían leyes fallaban a sus compañeros, ¿no? Siempre se entremezcla todo, pero crear compromiso es una manipulación absolutamente impresionante. Si yo creo compromiso en una persona, la tengo ganada. Las manipulaciones de que un muerto es un drama y 1000 muertos es una estadística, eso seguro que lo habéis oído 1000 veces, ¿no? Eso tiene que ver con lo que os he dicho del poder del ejemplo, ¿verdad? Un muerto en un atentado, conocemos a la familia, a los padres, a la mujer, a los hijos, y nos da más congoja que 1000 muertos, ¿no? Eso ya tiene que ver con aspectos emocionales. También sabéis que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, y ya, pues de las manipulaciones habituales, Mullibility se refiere, es un concepto relativamente nuevo, que es la tendencia que tenemos a leer unos datos y a no dudar de ellos. Cuando uno lee una estadística, se queda tan feliz y no pensamos que puede haber errores, ¿no? Me alucinó una estadística de un estudio de la Universidad de Burgos. Midieron entre el año 1998 y 2008 los accidentes de escalera que había habido en España. En España hubo un total, según ellos, yo no sé cómo medir los accidentes de escalera, hubo 50.000 accidentes de escalera. De los 50.000 accidentes de escalera hubo 115 muertos. Y de esos mismos 50.000, 25.000 fueron subiendo las escaleras o bajándolas. Lo que no sé es cómo fueron los otros 25.000. Es que ya uno empieza a divagar. Yo recuerdo otro estudio que hicieron, ese no sé cómo lo hicieron, eso ya lo conocéis más. Cuando uno va a mear, sabéis que hay como una arañita puesta ahí. Pues dijeron que la probabilidad de salpicar había bajado en un 30, en un 40%, y no sé tampoco cómo habían hecho ese estudio. Más estudios, es que yo empiezo a divagar. Recuerdo otro que lo tenían en Disney, que eran algunas tiendas donde veían que la gente conforme iba paseando tenía tendencia a tirar. Pues imaginaos que cogéis un chicle, ¿no?
Cogéis el papel, entonces según toda esta gente, si no encontráis una papelera, dais 28 pasos antes de tirarlo. Entonces hicieron papeleras cada 28 pasos. Bueno, eso ya son... ¿Verdad? Es desesperante. Que haya todas esas estadísticas estúpidas y de lo que importa no tengamos datos, bueno, ese ya son más manipulaciones, como la afirmación permanente de decir 1000 veces una cosa, repetirla, frases clave. A veces la mejor manipulación es decir la mentira descarada y ya está, que ya no. A mí lo de la mentira descarada era esto que dijo, creo que dijo Cospedal, no, de la simulación diferida del salario, que es ya una mentira tan descarada que es que ya, es que te quedas hasta callado, ¿no? El chivo expiatorio o la lista de Noam Chomsky, que comenta, claro, Noam Chomsky es un lingüista que es muy crítico con lo que es el sistema norteamericano y tiene una lista pues que ha corrido muchísimo acerca de explicar cómo los de arriba, pues bueno, los de arriba no, los gobiernos o los de las grandes empresas pues nos pueden terminar manipulando. Bueno, vamos a las profecías económicas. No he querido entrar mucho en econometría, pero que sepáis que un modelo econométrico sirve precisamente para hacer profecías. He querido que sepáis, aunque sea en qué se basan los estudios o cómo sabemos, cómo predecimos el futuro. Recordad que un economista lo que predice muy bien es el pasado, no el futuro. Entonces, habéis oído que España necesita una tasa de crecimiento entre el 1 y el 2% para que baje el desempleo, ¿no? Entonces, claro, es obvio que si hay más crecimiento económico el desempleo bajará, ¿no? Sí, pero claro, ¿hasta qué punto yo me sé la tasa que vaya a hacer que, vamos, hay gente que dice que la tasa de crecimiento está en el 1%, otros que está en el 2%, otros en el 3%, otros en el 0%, es muy difícil conocerlo. Entonces, quien mide el desempleo en función del crecimiento, mide el Producto Interior Bruto, pues pensar de qué depende el Producto Interior Bruto, de 1000 cosas, ¿no? Depende del trabajo, de la cantidad de trabajo que haya, de los tipos de interés, de la cantidad de dinero, pues nos volvemos locos, ¿no? Y además, el mayor problema para predecir cuestiones de estas econométricas es el problema de la doble causalidad. No sabemos qué es causa de qué. Mirad, cuando estoy hablando de lo de la deuda pública, los economistas discuten si debido a que hay mucha deuda pública no hay crecimiento, ¿no? O debido a que estamos estancados hay mucha deuda pública. Entonces, como no sabemos qué es causa-efecto, nos acabamos volviendo locos, ¿no? De hecho, una cosa que siempre nos ha vuelto locos es saber por qué unos países son más pobres que otros, ¿no? Entonces, hay quien dice que es porque las instituciones son malas. Bueno, aquí en España parece que no son muy buenas, pero quiere decir que si las instituciones son malas, el país va a ser pobre, ¿no? Pero otros dicen que precisamente porque el país es pobre, las instituciones son malas. Entonces, hacen estudios de esto y al final, pues, repito, esto es útil para saber por qué el pasado ha sido como ha sido, pero es difícil predecir el futuro, ¿no? En Stanford hay una cuadrilla de gente que están intentando modelizar el mundo con millones de ecuaciones. Quieren saber, exagerando, cómo influyen los tipos de interés de Mongolia en la tasa de crecimiento de Ucrania. No, exagero, pero todo está relacionado con todo. Por haceros a la idea, cuando el gobierno toma medidas de política económica, hay un proyecto que se llama Moisés, donde tienen relacionadas en 50 ecuaciones variables económicas diferentes, para saber cómo una cosa influye en otra, ¿no? Como podéis comprender, hasta qué punto esto es fiable si llevamos más de 4 años en crisis y no se ven atisbos de mejora, ¿no? Entonces, toda esta relación de causalidad, que es la que se usa para hacer las predicciones, ¿no? Pues está un poco en entredicho, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos, vamos, todo esto predice que las relaciones son lineales, pero ¿hasta qué punto lo son? Una cosa como el desempleo depende de muchas cosas, sobre todo de la perturbación. Enseguida vuelvo a la perturbación. La otra forma de hacer predicciones de futuro
es explicar el futuro a partir del pasado. El PIB de un año tiene cierta tendencia respecto de los PIBs de años anteriores, ¿no? Es decir, la riqueza de un país de un año está diferenciada con la de hace un año, hace 2 años, y así puedo hacer tendencias, ¿no? Pero claro, lo que te ha llevado hasta aquí no te llevará hasta allí. Es decir, lo que hasta ahora ha sido válido, en el futuro no tiene por qué serlo, ¿no? Lo que yo siempre digo es que las series temporales son válidas para predecir el comportamiento de las personas. Porque claro, si una persona lleva tiempo fumando, es fácil que al año siguiente siga fumando, ¿no? De hecho, hay empresas de datos en Estados Unidos que están haciendo mucho dinero prediciendo lo que pueden hacer las personas. En Internet, no sé si os habrá pasado ya alguno, hay casas de publicidad que, sabiendo las páginas web que entráis vosotros de normal, pues ya saben qué tipo de anuncios te pueden interesar y te mandan ya esos anuncios, porque dices, pero si esto es justo lo que quería yo, ¿no? Sí, entonces para ese nivel sí que es útil la estadística, ¿no? Para sacarnos pasta. Bueno, entonces las series temporales, pues de nuevo generan dudas. Ya os digo, todas las predicciones económicas, hay otros modelos que son muy complejos, están basadas en estas dos cosas. Entonces, ¿qué falla? La perturbación. Falla el cisne negro. Nassim Taleb creó el paradigma del cisne negro, que dice que la perturbación aleatoria es totalmente imprevisible. Un cisne negro es algo que no esperamos ni de lejos. Entonces, los modelos no sirven porque estamos rodeados de cisnes negros. ¿Qué es un cisne negro? El 11S es un cisne negro, ¿no? Nadie lo esperaba y hizo que cambiasen un montón, incluso de presupuestos en Estados Unidos que fueron a la defensa o a seguridad. ¿Qué es un cisne negro? Pues el estallido de la crisis que estamos viviendo, ¿no? Un cisne negro sería un gran avance, pues por ejemplo en fusión nuclear, ¿no? O un gran avance energético. ¿Qué ocurre? Que no podemos saber lo que va a pasar en adelante por el cisne negro, que es la U que veis ahí, donde está el PIB, o la U que veis en el otro lado. Es decir, todos los economistas os dicen que a partir de un nivel, el desempleo, ¿no? A nivel de un crecimiento, el desempleo bajará, pero pensar al revés. Doble causalidad. No puede ser al revés. Es decir, que la gente empiece a crear iniciativas por sí mismas y que debido a que hay más empleo, el crecimiento entonces va a subir. Cuando todo el estudio siempre se está haciendo al revés. Esto es una cosa que se llama ley de Ockham, ¿no? Y nadie ha pensado que a lo mejor la iniciativa personal puede ser más útil para crear, ¿no? Sí, para crear empleo. Que claro, estamos ya a emprender. A mí, yo creo que hay una burbuja de emprendimiento y lo que hace falta es mejoras de financiación, ni emprendimiento ni narices, ¿no? Digo, de cursos o de tantos aspectos que siempre nos dicen que no encuentras trabajo, emprende. El mundo no es tan fácil. Bueno, pues el tema del cisne negro es el que hace que no se puedan hacer predicciones en el futuro. ¿Sí? Nassim Taleb ha sacado un nuevo paradigma que me he quedado alucinado, que es lo que se llama la antifragilidad. Algo frágil es algo que en cuanto hay una perturbación se rompe, ¿no? Lo contrario de frágil pues sería pues, que seréis duro, algo que si hay una perturbación no se rompe, ¿no? Él habla de que el futuro no va a ser frágil, va a ser antifrágil. Algo antifrágil es algo que cuando hay una perturbación se hace más fuerte, que le viene bien que haya perturbaciones. ¿Qué pasa? Que estamos viviendo un mundo de constantes perturbaciones, ¿no? Entonces, las personas no somos antifrágiles. Con la perturbación, pues podemos salir fuera del mercado laboral, ¿no? Pero es que las instituciones todavía son menos antifrágiles. Los cambios que están habiendo en el conjunto de la economía pues hacen que las instituciones tengan menos sentido que el que vemos que tenían antes, ¿no? Entonces, este habla de que las personas tienen que ser antifrágiles en el futuro. Bueno, eso da para hablar para otro día. Dentro de las profecías económicas hay que entender lo que es el efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión
es el caso de la profecía autorrealizada. ¿Os acordáis de las grandes batallas que ganaban los romanos? Pues la clave para ganar esas batallas es lo que hacía Julio César, que pagaba dinero a los adivinos. Los adivinos de entonces son los economistas de ahora. Si yo pago a un adivino, el adivino decía que iban a ganar la batalla, ¿no? Todos los romanos iban a la batalla y se lo creían tanto que ganaban la batalla. Han hecho en colegios, me acuerdo, han hecho investigaciones en las cuales cogían alumnos al azar. Cogían 20 que decían que eran buenos y 20 que decían que eran malos. Los que eran buenos acababan con notas disparadas y prosperaban, y los que eran malos no. Y la elección había sido aleatoria. ¿Qué pasó? Que les dijeron a los alumnos, no, que los alumnos, al decirte que eres bueno, te lo crees que todo va a ir mejor y en consecuencia trabajas mucho más. Corremos el riesgo de entrar en un efecto Pigmalión, no en el de Julio César, en un efecto Pigmalión económico negativo. Porque si todos creemos que la economía va peor, actuamos de manera que va peor. Y esta profecía autocumplida, ¿no? ¿Sí? Entonces es un debate en el cual tanta información negativa retroalimenta el hecho de que la economía vaya a ir a peor. ¿Sí? Si yo creo que un país va mal, le subo la prima de riesgo, ¿no? Si el país paga más intereses, tengo que subir los impuestos, ¿no? Si subo los impuestos, la gente tiene menos dinero para gastar, entonces parece que va a ir peor y entro en un efecto negativo. Tenemos efecto Pigmalión positivo y negativo, y de fondo sí que se pueden crear de aquí tendencias de futuro positivas, pero claro, no es el caso. Entonces, de profecías económicas, que os quede muy claro el tema de la econometría y las series temporales, que no valen por el tema del cisne negro y que a veces es más útil. Lo que cree la gente que va a pasar es más fácil que pase. Entonces, tenemos que todo fenómeno conocido tendemos a darle una explicación sencilla y posiblemente equivocada. Todos hablan, cada uno tiene una explicación de la crisis. Ha sido por esto, por esto, por esto. Las cosas no son así. Estamos programados a pensar de forma causa-efecto y las cosas son mucho más complicadas. Que las instituciones fallen no es porque los políticos sean unos ladrones miserables, que claro, desde luego puede haber alguno, sino que son cuestiones mucho más complejas. Porque a mi entender el caos influye mucho más de lo que parece en nuestro mundo, ¿no? También tenemos en cuenta que hay que entremezclar la relación que hay entre contabilidad y estadística, ¿no? Porque yo puedo hablar de estadística trucada, pero la contabilidad también pesa, ¿no? Me acuerdo que al laboratorio de Montoro, es que le pusieron una especie de nombre raro, que me lo apunté por aquí, que hablaba de las presentaciones creativas con apoyo estadístico, que consisten en argumentar con contabilidad creativa. Contabilidad creativa es el chiste ese de cuánto es 1 más 1, cuánto quieres que sea, y si ya mezcláis los trucos estadísticos con la contabilidad creativa, pues estamos apañados, ¿no? Hay interpretaciones estadísticas curiosas, ¿no? Por ejemplo, si lancéis una moneda al aire, varias universidades han demostrado que la probabilidad de que caiga de canto es de 1 entre 6.000. Y que es más fácil que caiga de un lado que de otro, que depende del tiempo que está en el aire. Como os digo, la estadística preocupante es la que están haciendo grandes centros de datos, sobre todo en Estados Unidos, que están empezando a coger un poder enorme. La Visa, dicen que puede predecir la probabilidad de que un matrimonio, ahí no he puesto, se me ha desajustado un poco, la probabilidad de divorcio. Es decir, si sabéis el gasto que tiene el marido y la mujer, cuando el marido empieza a gastar un margen en una proporción mayor, si queréis, en copas y en cenas, y la mujer empieza a gastar un margen un poco mayor en cosméticos o en ropa y en perfumería, por entrar en los estereotipos más habituales, ¿no? Entonces la probabilidad de ruptura del matrimonio es mucho mayor. Entonces, para esto sí que se pueden hacer estadísticas, porque como os he dicho, la estadística es útil para predecir el comportamiento humano, pero no el comportamiento de las masas. De hecho, Newton, que, vamos, ya sabéis toda la teoría de
lo que es la gravedad. Se quejaba de que él podía predecir pues, todo el funcionamiento de la física, pero no podía predecir el comportamiento humano porque se arruinó en la bolsa. Bueno, también Newton gastó un montón, casi la mitad de su vida estuvo buscando la piedra filosofal de oro, hay cada cosa. Bueno, el riesgo es ya no solo manipulación de datos, sino el tema del gran hermano mundial, ¿no? Si nos podrán controlar todo, porque como os acabo de argumentar, la huella digital que vamos dejando en Internet hace que se puedan predecir ya nuestros gastos a medio o largo plazo, porque todos tendemos a hacer lo mismo. Recordar que las malas noticias son más noticia y tanta estadística puede desanimarnos. Las estadísticas, a mi entender, no dicen lo importante, no valoran los miedos que tienen las personas, las alegrías, la esperanza, ¿no? Recuerdo que Michael Eisner, que era el antiguo presidente de Walt Disney, decía que ellos se forraban porque tenían el mejor negocio del mundo. Se dedicaban a vender esperanza, ¿no? Entonces, las estadísticas nos machacan con números, pero lo importante son las tendencias, ¿no? Como os acabo de argumentar, si la gente cree que la cosa va a ir mejor, todo irá mejor. Es que a nivel estadístico no es lo mismo la situación de paro en España, que es lamentable, ¿no? Está entre... Es que ya preferimos no ni decir las cifras, ¿no? Que el hecho de cómo desanima eso a las personas. Todos conocemos personas que con los números que hemos oído, ¿no? Sí, pues han acabado desanimando. ¿Por qué? Porque ya se han convencido de que no hay salida posible. No es lo mismo la estadística global que la situación personal de cada uno, ¿no? Entonces, yo creo que ocultan pues muchísimo, ¿no? Porque como dijo Donald Rumsfeld, era el secretario de Defensa norteamericano, ¿os acordáis cuando la guerra de Irak? Al entrar allá, pues claro, uno tiene que ver qué información tiene, ¿no? Él argumentaba que había cosas que sabemos, ¿no? Hay cosas que sabemos que no sabemos, pues dónde se encontraba Saddam Hussein, por ejemplo, pero hay muchas cosas que no sabemos, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que el truco o el tema de las estadísticas sirve para darnos una radiografía, una interpretación del mundo, pero no puede ser la única interpretación posible, porque no nos dicen lo que vale, ¿no? Lo que vale son posiblemente esos sentimientos humanos y lo que vale también son otros aspectos como el medio ambiente, como el cambio climático. Fijaos, recordar que a nivel de estadísticas, si un país saca un montón de petróleo, ¿no? Contamina, manda un montón de residuos, eso hace que el Producto Interior Bruto suba. ¿Sí? Entonces, claro, las estadísticas muchas veces dicen lo contrario de lo que sería posiblemente la riqueza real, ¿no? Del mundo en el que vivimos. Yo tengo la tesis de que no se valora el medio ambiente lo suficiente y de que los mercados financieros están posiblemente pues sobrevalorados, ¿no? Como os lo he dicho, con números. Entonces, si hago un resumen rápido de lo que tiene que quedar claro, son el tema de la media y de la mediana, me parece fundamental. El tema de los datos del mundo para tener unas referencias básicas, también, ¿no? Y luego ya el tema de o bien de manipulaciones o de errores, yo creo que tenemos pistas para hacernos una idea, ¿no? Aunque a mí lo que más me marca es que siempre hablamos de datos que no están bien definidos. Hablamos de pobreza. ¿Qué es la pobreza? Hablamos de presión fiscal y esfuerzo fiscal. ¿Qué es la presión fiscal y el esfuerzo fiscal? Entonces, tenemos unos datos que encima los comparamos en magnitudes diferentes. Por eso, son una referencia válida, pero no son una referencia fundamental en el mundo en que vivimos, ¿no? Las estadísticas que nos deberían dar no las conocemos, que son las de el gasto de las distintas administraciones públicas, porque demonios, yo quiero ese debate. Yo lo que quiero es saber si el Ministerio de Defensa tiene unos millones de presupuesto, pues que se gaste menos en tanques y más en... Nunca hay debate por ahí, nunca. No me entra en la cabeza. Y también que, curiosamente, los mecanismos estadísticos, ¿no?
de los que os he hablado para predecir el futuro, que son las series temporales y los modelos econométricos, no sirven. Vale mucho más el cisne negro, que nos enseña cómo lo altamente improbable gobierna el mundo, ¿no? Porque nadie adivinó que a estas alturas España iba a tener 6 millones de parados. Hace 3 años nos decían que si había 4 millones o 5, todo esto iba a estallar. Nadie adivinó esto, ¿no? Vale mucho más el tema de la impredecibilidad absoluta y el tema de que el futuro es lo que cree la gente que va a ser, más que, ¿no?, las tendencias que vienen. Con que eso es un poco la idea, con eso termino y si tenéis pues alguna pregunta pues me decís, ¿de acuerdo? Sí. Que a veces he divagado alguna cosa de estas de manipulaciones yo de verdad, pero algunas de la vida cotidiana no puedo evitar contarlas, pero claro, como también hay que mezclar, está todo tan interrelacionado, ¿verdad? Bueno, ¿se os ocurre alguna cosa o a ver si veo por aquí alguien que haya dejado algo en el chat? Aquí habla uno de las vacunas de la gripe A. Claro. Sí. Bueno, aquí claro, lo de las vacunas es verdad que ahora hablaban de que había salido otra, pero el tema de las vacunas luego comentaron que había farmacéuticas que estaban detrás de todo ello. No sé hasta qué punto, ¿no? Como el miedo vende mucho, ¿verdad? Antes vendía la codicia y ahora vende lo que es asustarse. Por eso a veces, claro, los seguros viven del miedo, ¿verdad? Es que si no la empresa no tendría viabilidad. A ver. Bueno, claro. No, aquí dice uno que cree que Donald Rumsfeld estaba detrás de todo esto. No, pues si no se os ocurre, ya os digo, no he querido entrar mucho en temas de números, temas de inferencia estadística, porque me parecía un poco de locura, Si cualquiera de vosotros quiere más información acerca de cómo se hacen todos los estudios médicos y todas esas, pero yo creo que con lo que hemos visto hoy puede ser más o menos suficiente, ¿no? Ya os digo, para haceros una idea y, sobre todo, para pensar las cosas de otra forma, ¿no? Porque uno ve, sobre todo, el tema de ver un dato y quedarme tan feliz con el dato mismo es que a mí no me sirve. Yo cuando oigo algo quiero pensar si eso es verdad, ¿no? Digo, pero esto ya tiene sentido o no tiene sentido. Y es que no hacemos ni preguntárnoslo. Nos quedamos con el dato tal cual. Y lo de los números en los que nos estamos manejando a nivel de gasto o a nivel de intereses realmente son brutales. Recuerdo que en Francia, estamos viviendo aquí un problema de deuda, y es un problema de deuda que recuerda al problema de deuda que había en América. ¿No os acordáis hace años cuando se hablaba del problema de deuda de los países africanos, que se estaban ahogando por la deuda? Que decían, hay que perdonarles la deuda, ¿no? Y sin embargo ahora no. Claro, ¿veis? Bueno, ya no me preguntáis. Yo recuerdo ahora mismo voy, que es que me acaba de venir otra estadística a la cabeza. Es lo que pasa cuando se tienen demasiadas. Que era una que hablaba de la deuda de las administraciones, y sabéis que tienen a lo mejor, prefiero no entrar en números, pero la deuda de las administraciones públicas se valora solo en los bonos del Estado, en lo que deben precisamente a gente que ha comprado un bono, ¿no?, de 1.000 euros y luego pues cobra el 4 o el 5%. Pero a nivel de deuda no está metido en la estadística lo que se debe, por ejemplo, a los empresarios. El Estado tiene deuda, ¿no? Todos sabéis que las administraciones igual no pagan a pequeñas empresas o no pagan a farmacéuticas, ¿no? Que había algunas, sobre todo en Valencia, que no cobraban ese dinero. Pues eso no computa como deuda. Lo que computa es solo lo que viene en los mercados financieros. Vamos, que esto es para meditar muchísimo, ¿no? Dime. Una pregunta debida a mi ignorancia. En esta igualdad de modelos econométricos, el desempleo es igual a más de un 20% más U mayúscula. Sí.
de desempleo y crecimiento más o menos lo entiendo, pero U mayúscula ya más B no lo entiendo. Vale, la U mayúscula es todo lo que influye en el desempleo. Lo que se hace es dar una especie de variable que es cualquier cosa que pueda influir ahí mismo. Y después la B es una tasa, porque te hagas a la idea. Si el crecimiento económico es de un 1%, te dice por cada unidad que sube el crecimiento en cuánto baja el desempleo. Entonces imagínate que es, si está en términos porcentuales, un 2, ¿no? Quiere decir que un punto adicional de crecimiento económico hace que el desempleo económico baje un 2, o sea, que el desempleo baje un 2%. Entonces no habrá, por eso tiene que haber siempre crecimiento positivo, ¿no? Pero estamos en lo de antes. Esta igualdad que viene aquí apuntada, que es lo que se llama la ley de Okum, está totalmente demostrada en todos los manuales de economía, y algunos de vosotros que sois estudiantes de macroeconomía lo habréis leído. Pero si entramos en lo que hemos dicho hoy, y es que yo ahora me lo pregunto, y no podía ser al revés, no podía ser que hay crecimiento, ¿no? Porque hay iniciativa personal o de gente que monta empresas, ¿no? Al montar empresas baja el desempleo y eso hace que haya crecimiento. Es un debate, es difícil, ¿eh? Pero, sería un poco pues la constante, se pone para arreglar el modelo. Sí, se pone como si fuese una recta y ya está. Pero calcula que estos modelos son, a nivel de investigador tenéis, pues igual tienes una variable dependiente y 30, 40 variables independientes, porque como os digo, en el PIB influyen tantas cosas, pero por hacernos una idea sí que vale, porque todos estos centros de estudios en España los más independientes eran el de Funcas, el de la Fundación de Caja de Ahorros y el del Banco Bilbao Vizcaya. Entonces todos estos se basan de forma desde luego mucho más compleja en estos modelos. Pero recordar el escándalo, no sé si habréis oído algunos, seguramente sí, de Kenneth Rogoff y Carmen Reinhardt con el tema de que un estudio estadístico que era en el que se estaban basando para las políticas económicas habituales se ha visto que era falso. O sea, se ha visto que era falso. Luego ellos decían que sugerían eso y yo desde luego no he estado investigando todas esas tablas Excel y no me lo conozco tanto, pero nos debe quedar clarísimo que la estadística explica muy bien por qué ha pasado lo que ha ocurrido, lo que ha pasado antes, ¿no? Recuerdo que igual que Saley Martín con el tema este que decía que en Estados Unidos no había pobres, yo me acuerdo que lo vi una vez en una conferencia y cuando dijo que no había pobres en Estados Unidos hubo gente, son los primeros indignados de los que tengo noticia porque hubo gente que se enfadó, se levantó y se fue. Dijo, no, es que en Estados Unidos, pobreza, no, pero si no hay nada, ¿no ves que estadísticamente pobreza es tener menos de $1? Van a un supermercado y se los dan, pues ya no son pobres. Que eso es fuerte, ¿eh? Él decía, y eso sí que tiene razón, que el futuro, vamos, él dice, oye, a mí la analogía me encanta, que un economista, para predecir el futuro, va en un coche, tú delante del coche ves todo negro, 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 como vemos el futuro, ¿verdad? Pero lo tienes que razonar lo que hay delante viendo solo tu espejo retrovisor. Y claro, ¿quién va a hacer eso? Sabéis que, como precisamente a nivel estadístico siempre acierta alguno, el que acierta es el que sale en la prensa y el que se lleva toda la gloria. Recordar que dentro de estudios estadísticos, cuando los expertos en bolsa hicieron os hablé del mono Merlín o no, es que no, pues cuando querían adivinar qué acciones o qué empresas iban a subir más en bolsa, ¿no? Entonces, para lograrlo, Expansión hizo un concurso. Dentro del concurso, pues cada casa decía dónde compraría las acciones, ¿no? Y cogieron un mono que se llamaba como el mago Merlín, podéis mirarlo en internet, y al coger el mono tiraban a la diana, ¿no? Y el mono cogió unas cuantas al azar, ¿no? Entonces el mono es el que acertó. ¿Sí? Les batió a todos los demás. Fijaos hasta qué punto hay por ahí una impredecibilidad absoluta. Entonces la estadística es válida sobre todo para predecir el comportamiento humano y lo están empezando a usar con fines comerciales. Y esa, curiosamente, es la estadística de la que no nos hablan. Porque incluso a mí me ocurre, yo creo que a veces, como en internet, pues tiendo a entrar en páginas de prensa, ¿no? Noticias, informaciones, centros educativos,
pues me vienen de repente noticias, bum, 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 cursos de no sé qué, cursos de no sé cuántos, y digo, pues si esto es justo lo que me interesa a mí. Y pues claro, pueden vender ya datos para dar y regalar, y eso de verdad que sí que es muy bueno para predecir el futuro, pero de las personas, lo que va a pasar aquí de aquí a 1 o 2 años, pues no sabemos nada, ¿no? Lo único que sabemos, claro, será lo que nos creamos que será. Claro, es verdad que hay quizás hay unos desequilibrios enormes a nivel, que es lo peor, ¿no? El desempleo y la poca fuerza de negociación que tiene ahora el trabajador. Pero también hay una parte de las personas que empujando de abajo se van a cambiar cosas por arriba, ¿no? Como digo siempre, pues el rey de Marruecos, Abdalá, lo comenté, cuando han cambiado cosas, cuando se ven en peligro. Siempre el que está arriba dice que las cambia por el bien del pueblo, pero las cambia por su propio bien, claro. No voy a decir que... Yo recuerdo una vez cuando estuve en Cuba, ¿no? Pues me acuerdo que todas las cosas que veía, esto es por el bien del pueblo. Todo, claro, esto lo vamos a hacer para que el pueblo crezca, ¿no? El razonamiento es por el bien del pueblo. Yo en todos cambiaba pueblo por gobierno y me valía. Claro, pero ahí tienes una historia que ha podido tener éxito, ¿no? Sí, porque el tema de... Claro, ya cada uno tendrá su ideología, ¿verdad? Pero yo creo que es un ejemplo de cómo esa historia de la revolución ha creado un pozo, ¿no? Y todos estamos de acuerdo en que ese sistema económico, ¿no? El comunista no es posiblemente el que genere más riqueza, ¿verdad? Sí. Claro, claro. Porque claro, lo mismo el gobierno no crea riqueza, el gobierno lo que hace es repartir la riqueza, ¿no? Entonces, claro, lo que a mi entender tiene que hacer es estimular las opciones que tengamos cada uno de nosotros, ¿no? De dar rienda suelta a sus posibilidades, ¿no? Pero bueno, eso ya son otro tipo de historias, ¿verdad? Bueno, pues si tenéis alguno... Aquí me están hablando del pulpo pol. Posiblemente, claro, como habrá muchos pulpos y muchos animales, se ponen animales de estos que aciertan el futuro de moda, ¿no? Y el que acierta de moda es el que se queda. Yo recuerdo, bueno, ya voy terminando, otro timo que hubo ese timo hubo en internet, que claro, era de gente pues que predecía y acertaba el futuro, que lo que hacían eran de una bolsa de datos enorme de gente, a unos les decían que la bolsa iba a subir y a otros que iba a bajar. Con los que acertaban les volvían a mandar la misma información, ¿no? Con los que acertaban les volvían a mandar la misma información y quedaba un margen de gente que dice, ¡uy, esto tío es la leche! Entonces te dicen, oye, invierte 2.000 euros en mi fondo que te va a ir bien. Y los 2.000 euros ya sabéis dónde han ido. Pero claro, tendemos a pensar que esos aciertan, pero ahí también estaría un poco el sesgo del resultado, ¿no? Como siempre alguno tiene que acertar, al que acerta le sobrevaloramos. Y según creo yo, ese es el que es más fácil, lo va a tener para fallar. Cuando uno es un premio Nobel y le va todo muy bien, tiendes a dormirte y a lo mejor tus estudios ya no son tan rigurosos como cuando no lo eres. Pero como nosotros ya sobrevaloramos lo que van a decir ellos, ¿no? Pues los que recordaréis el hundimiento en el 98 del fondo este de alto riesgo, el FTM, todo ese fondo lo hicieron precisamente premios Nobel de Economía. Recuerdo que cuando el hundimiento de ese fondo se gastaron 100 o 1000 veces más en arreglar ese fondo que en arreglar Honduras, que había quedado devastada por el huracán Mitch. Un horror, un horror. Oye, pues si no tenéis más preguntas, bueno, es que a mí se me pasa el rato muy rápido. No sé si... Sí. Un mes para ir en contra un poco de esta visión de la... Sí. Política, un poco para avanzar lo que decís tú, por difundir un poco ese mensaje. Sí. Porque no sé qué se da en los medios, sino el otro día mismo el tema de las mujeres maltratadas, ¿no? Sí. Que ahora parecía que había una... Sí, un pequeño repunte. Que había una racha. Sí. Y bueno, creo que también lo dice la Cinta el negro, dice, bueno, el libro este, sí. A veces se confunde probabilidad con frecuencia, ¿no? Sí. O sea, que igual algo que es, pues ocurre 60, 70 veces al año, sí. Que tiene 365 días, sí. Pues entendemos que tiene que ocurrir una vez a la semana. Sí. Que ocurren 3 seguidos y ya parece que es algo raro, ¿no? Parece que hay una racha. Sí. Pues también el otro día salió un partido político diciendo, hay que hacer algo, que esto está aumentando. Claro, claro. Entonces,
Entonces, frente a esa ignorancia de los sí. partidos políticos y ignorancia en general, ¿qué sí. se puede hacer? Claro, es que eso sí que es difícil, ¿no? Lo que podéis hacer es coger estos apuntes y estudiarlos. No, pero claro, eso es muy difícil, porque muchas veces es verdad que cuesta, ¿no?, entrar en este tipo. Aparte, la estadística tiene un poco de mala fama por el tema, aparte de la manipulación, por lo pesado, ¿no? Porque uno asocia la estadística a fórmulas, a números, a tablas, y sí que he querido poner las fórmulas de las series temporales y de la econometría, pero el resto ya me ha parecido excesivo, ¿no? Porque, como os digo antes, parafraseando, claro, a Donald Rumsfeld, es mucho más lo que no sabemos que lo que sabemos, ¿no? Y la estadística es una muestra tan pequeña de la realidad en la que vivimos, ¿no? Y sin embargo lo usamos como única referencia. Sí. En el sector de las telecomunicaciones, que es en el riesgo, Sí. A ver, no te oigo bien, perdona. En el sector de las telecomunicaciones, ¿cómo ve el impacto de las nuevas tecnologías a nivel global? Como en el sector, no acabo de entenderla. O sea, en el sector, bueno, es que telecomunicaciones, nuevas tecnologías, más o menos va casi de la mano, ¿no? Pero no entiendo bien lo que me quiere decir. Sí, por ejemplo, cuando se crean empresas de telecomunicaciones Sí. de tipo, pues cuando Sí. forman, por ejemplo, empresas a partir de gente que ha estudiado mucho, Sí. que se montan empresas, pues, un informático, un teleco, esas empresas que surgen. Eso, bueno, sí, sigue, y te contesto. ¿Cómo ves la economía global en esos términos? Yo, lo que tengo muy claro de esos términos es que cuando hablamos de empresas de estas de telecomunicaciones hay dos curiosidades. La primera es que hay alguna especie de pseudomonopolios, pueden ser las redes sociales, ¿no? Las dos cosas que más me llaman la atención es que por primera vez algunas empresas de este estilo compiten en tiempo, no en dinero que gastas. Compiten en el tiempo que estás en la red. Como anécdota, los de Twitter estaban preocupados porque la gente había bajado la estancia cuando entraba, ¿no?, en minuto y medio al día. Eso de muchos, pues es esto, ¿no? Eso por anécdota. Y luego, si entramos en todas estas empresas, o no sé si se referirá a las startups y todas estas. Sí. Sí. Este es un sector complicadísimo. Tú te vas a Apple o Intel, algunas de estas, cada 3-4 años igual han cambiado el 70-80% de la producción que tenían, porque va el mercado aceleradísimo. Entonces, claro, no se sabe nunca lo que va a ocurrir. Ahora los ordenadores, por ejemplo, los ordenadores portátiles que usamos, están bajando por el efecto de las tabletas, ¿no? Porque uno dice, total, las fotos que me gustan de verdad me las guardo en un USB, el resto me lo guardo en la nube, y entonces ahí sí que es totalmente impredecible, porque estas empresas están día a día retroalimentándose. Sí que son muy buenas, porque si habéis leído datos, los teléfonos o los iPhones estos han bajado casi 10 veces. No sé si hablaban de que estaban a 500 euros, si habían bajado a 50, y hay una gran mejora tecnológica. Entonces son, por un lado, ¿no?, sí, claro, el debate puede estar referenciado a las empresas que se dedican a hacer ese tipo de tecnología, ¿no?, que es un mercado en constante competencia, ¿verdad? Y luego el debate puede ser a las empresas que se ubican en Internet creando su margen de negocio, ¿no? Es verdad que hay muchas empresas en Internet que están quitando trabajo real. El caso estándar sería, pues, empresas de viajes, ¿no?, que uno ya entra en muchos de vosotros cuando hacéis viajes, si es al extranjero igual vais a una agencia, pero si no vais por Internet, ¿no? Entonces sí que hay muchos autores, si alguno quiere referencias, que están hablando de que en Internet hay más opciones de negocio de las que parecían. Incluso yo, hace 5 meses, creo que tenía infravalorado el potencial que tiene Internet para crear empresas. Ya hay otro. Internet genera puestos de trabajo nuevos.
Si habéis oído, los SEOs son personas que se dedican a que si tú tienes una empresa, cuando una gente, imaginaos uno que tiene una empresa, qué sé yo, pues de lavadoras, ¿no? Lo que yo quiero es que salga mi nombre cuando uno quiere buscar lavadoras, ¿no? Entonces, posicionamiento en Internet es gente que se dedica a eso. Quiero decir que se están generando empleos nuevos, ¿no? Empleos que muchas veces ni conocemos. Gente que se dedica a ubicar la empresa en Internet, en los portales adecuados, ¿no? Uno que quiere mis servicios va a ir a este portal, pues yo tengo que estar en este portal. Entonces ahí estaríamos hablando de 3 niveles distintos. El primer nivel, las que se dedican a las telecomunicaciones en sí, que es un mercado brutalmente competitivo. Telecomunicaciones, pensar en móviles, Nokia, todo lo que ha bajado, ¿no? Hablaban de errores de estrategia y así. Segundo, nuevos empleos que están naciendo, que no se generan en el sistema educativo, como los acabo de argumentar. Y tercero, posibilidades de negocio que de unos meses a esta parte yo creo que dan más que las que parecen. Porque si yo, por ejemplo, personalmente me da por ofrecer un curso por Internet, ¿no? Tienes portales donde mientras ofreces el curso en castellano, ¿no? Entonces es que el curso lo puede coger el que quiera a nivel prácticamente mundial. Es una competencia brutal. Es como se dice vulgarmente a la vez, una oportunidad y una amenaza, ¿no? Pero yo en Internet sí que tenía en cuenta esas 3 cosas que os he dicho. Profesiones nuevas, canibalismo, desde el buen sentido de la palabra, de las grandes empresas, y posibilidades de negocio seguramente más de las que parecen. Sí. Okay. Si tenéis más cosas, y si no voy a mirar un poco aquí, y si no ya nos despedimos. Dice aquí uno, si las cosas se convierten en lo que son a medida que decimos lo que son. Claro, de nuevo no lo entiendo muy bien, pero el tema de la profecía autocumplida se volvería a hacer una mezcla, ¿no? De causa y efecto, ¿verdad? Sí, los círculos viciosos y virtuosos, que yo creo que ahora por desgracia estamos en un círculo pues no virtuoso precisamente, ¿verdad? Oye, pues con esto ya, si queréis, damos esto por terminado. Muchas gracias por venir, a ver si le cogéis un poco de gusto a la estadística y hasta la próxima.